Y buenas, ¿qué tal? Este es amigo GroupDarklight reportándose para otro gameplay de Witcher 3. En el anterior, en la parte 18, llevamos un chingo de partes. No sabía por dónde pasar, pero acabo de averiguar algo. Maldición. Ahora me fue algo que no era mío, genial. Ok, bueno, entonces llegamos, brincamos y usamos Hearts, si ustedes quieren. Para romper eso. Y gritamos la casa un poco. O sea que hay que tener mucho cuidado si hay un combate o algo así. O usar magia. Magia Pokémon. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué lo hago? O sea, tengo esa costumbre de acaparar en los juegos que de repente digo, oye, ¿dónde está? Mira, hay una pintura faltante. No, un cuadro. Shattered mirror. No sign of impact. Probably not an accident. Shattered by a sound, maybe. Someone looking at it and scream. El señor de los espejos. Julian Alboco's lesser key. Tomes about demons. Dusty as they come. O sea que o se fue, huyó, o qué hizo. Filas del norte de Briago. Falta otra pista. Otra pista para deducir. Es porque está más abajo. Franco, is that you? Leave the bedpan in the usual spot. And take the platter. I shan't be eating today. Professor Shakeslock. Who the blazes? How do you get in? Get out. I know nothing. Don't wish to know anything. Understand? No, out! Not gonna hurt you. That demon sent you. I'm sure of it. No one sent me. You lie. I may be blind, but I sense unclean powers better than anyone. Why do you think the witch hunters guard me like a treasure? I'm a witcher. A mutant? Yeah. Could be. Why are there guards outside your door? You a prisoner? Protective custody. That's the phrase. Protective. When I cannot decide my own fate, cannot breathe without their permission. What do they want from you? You may not be aware, but I'm one of the foremost experts on the occult. Living experts, that is. My mentor was the outstanding Professor Lionel Van... And you're cooperating with the witch hunters now? Cooperating? As if I had a choice. They're ignorant, but not enough to ignore what I know about magic, witches, sorceresses, what have you. Knowledge they use for barbaric ends, but that's beyond my control. Came here because I need information. Think you might be the only man who has it. A witcher. Then it follows I needn't fear. I'm hardly a post-conjunction creature. What did Olgierd von Everec want from you? I curse the day I first set eyes upon the man. He appeared at my doorstep one day, offering a sack of gold were I only to find out who Gaunter O'Dim is and how to get rid of him. I agreed. Such matters are my speciality. And I needed the coin. I pored over countless tomes, delved into obscure incidents and analysed folk legends. I went so far as to travel to Nilfgaard, the library there, where at last I hit upon the mysterious entity's trail. There are records of encounters dating back thousands of years in many cultures under many names, but always as evil incarnate. In this land we call him Gaunter O'Dim, at times Master Mirror or the Man of Glass. In deciphering the ancient scrawlings I went blind, yet I learned a great deal. For example, that he plays with his victims and thrives on pacts above all else. Seemingly harmless contracts which drive their parties to madness. No mames. Know anything else about the man?
Gaunter O'Dim is no man. He is evil. Evil which assumes various forms. Forget about him, or die. You're alive. Alive! Yet I live in constant fear, born of what I've learned about him. No manches. What's with the surroundings? These runes, what do they mean? They protect me. Here, evil cannot touch me. How do you know? Told me himself. Paid me a visit once. Fascinating meeting that was. I was blind already, but saw him clearly. He smiled at me. Said he was honoured I'd taken such an interest in him. He wished to thank me and explained he'd taken a similar interest in me. He drew the circle and said I'd be safe within it. His way of repaying me, you see. Ever tried to leave it? If you'd heard how he said it, you'd be as certain as I am what leaving would bring. Olgierd signed one of these pacts with him? Brilliant deduction. Have you guessed why? You must know that he came from a wealthy, influential line. He must have, if the family of his betrothed accepted him. Yet did you know his fortune soured? He himself became an outcast, impoverished. Iris's family, a powerful house, could not accept this, would not marry their daughter to a nobody. Olgierd wished to elope. The further away, the better. Yet Iris refused to cut her family ties. Quite the predicament. Indeed. Their luck turned yet darker when a wandering witch mentioned a solution. A man who would grant any wish. His name, Master Mirror. The rest follows naturally. Olgierd and O'Dim, a meeting at a crossroads, a wish, a pact signed in blood, and a price to be paid. Olgierd was to sacrifice one he loved. O'Dim delights in difficult choices. He knew Olgierd loved two in this world, his betrothed and his brother, Vladimir. Olgierd chose, and soon thereafter married his beloved Iris, his fortune restored. Hungry mató a Vladimir. Ese es mi So duda. did Olgierd kill his own brother? No. Deduce, Witcher. O'Dim acts directly or indirectly. Olgierd merely signed the blood letter. The next day, his brother was dead. Olgierd tell you all that? He had to. How else was I to diagnose his case? Make it sound like an illness. It is worse. Many illnesses are treatable. But play with evil, medicine can be much harder to find. Las primeras caricias del mal, con razón. Why was Olgierd out to get rid of O'Dim? He'd gotten what he wanted. Had he? His heart had turned cold as ice. His feelings for his wife, for whom he'd sacrificed his brother, had withered. He'd lost all he loved. Had he wanted any of this? No. O'Dim grants what you wish, not what you want. All who sign a pact learn the difference and die by it. All? No way to get rid of him? Kill him, you mean? Kill evil? No. Yet the annals tell of a man who dissolved his pact by defeating O'Dim at his own game. Meaning? O'Dim wields contracts, word traps, duels of wits. Challenge him to such a duel. He'll agree, and can be beaten. But remember, there is only ever one stake. The sole thing he truly desires. Human souls. O'Dim left a mark on my face. Any way to get it off? A mark? No mention in the tomes. Strange. Unless it will disappear once your pact is fulfilled. If I challenge him, end the pact that way, will it go away? That I do not know. The one man who succeeded bore no mark. Thanks.
Helped me a lot. Good. Very good. Oh, to feel useful after so many years locked up, living in fear. Why, it's pleasance itself. Teóricamente tiene razón. Fuera de ese círculo moriría. Quiero usar dragón de tecón. Me pregunto si... Ay, maldita sea. Habrá una misión aparte, dilema. Pasar los trances. Misiones secundarias. Ronde con los marcadores del campamento. Oye, todavía no tengo ese nivel. 36. Creo que algunos son de sangre y vino. Sí, todos estos son de sangre y vino. Los que están aquí. Contratos de brujo. Igual. Búsqueda de tesoro. Algunos sí son de aquí. No. Ya acabé también esos. Creo que todo lo que está aquí es de sangre y vino. Ajá. Del siguiente DLC que estás a punto de acabar. Quisiera yo visitar de rápido a nuestra amiga. A ver si se despide de nosotros. ¿Dónde está la pinche salida? Porque este es el segundo piso. Por eso. Ok, bueno, entonces estuvo muy raro, pero teóricamente tenía razón. Aquí está. Teóricamente tuvo razón. Es decir, que eso se hace muy raro. Mejor voy a intentar escapar por otro lado. Y yo pienso que lo mejor sería tratar de aventarme por si acaso me están preparando una emboscada. Echen paja. Ahí está. Digo por si acaso. Nadie sabe. Pero eso del círculo realmente sí estuvo bastante curioso, por así decirlo. Entonces voy a pasar a ver a mi amiga con derecho para pues sí, teóricamente es amiga con derecho en el juego. Y entonces para pasar a verla y despedirme de ella y ver si puede ayudarme con algo, porque dijo que solo un hombre pudo salvarse porque era mago del contrato y la verga, o sea, básicamente sabía librarse de cada contrato, lo cual pues me hace pensar si yo tendría la misma facilidad para romper dichos contratos. La puerta estaba abierta, lo cual fue bastante interesante. Ahora, ¿por qué aquí me marca como una cueva subterránea? Sí es cierto, porque aquí había una cueva subterránea. Ok, trata de recordar dónde estaba ella. Cazador de brujos. Creo que era esta su casa ahorita que la vi. A ver, voy a ver. Creo que sí. Vamos a verla. Me parece que es en el segundo piso donde la encuentras. Aquí está. Uy, sí. Yes, Geralt. ¿Quieres jugar una partidita de Gwen? Hecho, ¿quieres drogar? No, I wanted to ask you something. Ask me now. Just curious. You ever play Gwent? Oh, Geralt. Geralt. Of course I play. What else is there to do come evening when one's among soldiers? Come on. Y quiero jugar Gwen con ella. Mi mazo se supone que es uno de los más fuertes, pero es probable que sí me derrote, dependiendo de si me confío o no. Fíjate, esto me llamó la atención. Ok, voy a hacer de... Ok, primero de ti y después de ti. Ahí está. Ahora, primero voy a lanzar al espía. Pero va primero.
Ok. Te regalo 7 puntos. Ah, no, 12. Bueno, como que se hubiera subido más. Ahí está. Vamos, tú puedes contra mi carta. 40. Nada mal, nada mal. Me pregunto si... Y yo tengo 22. Adiós. Eso realmente estuvo muy fácil. Ahorita viene la segunda ronda que es un poco más complicada, pero no define exactamente tu estatus, no define que vayas a ganar. Ok, fíjate, me dio 2 tarjetas, pero aún así de asedio, el asedio es muy importante realmente. Voy a conservar con una tarjeta por si acaso logra vencerme. Esto lo tiene ahorita en ataque. Apenas me di cuenta de mi error. Ok, vamos a aumentar un poco más de poder. Esto aumenta a 8. Ah, qué bueno que no la bajé. Yo me estaba preocupando porque si la hubiera bajado me hubiera destruido mis tarjetas más potentes. Ay, no, me lleva. ¿No curó? Ah, su madre. Yo pensé que iba a curar a uno de que iba a curar al vato que te trae tus tarjetas. 68 por 48. Y yo, ¡ja! Y para rematar, nomás por mamón. Y para finalizar por mamón. Oh, you're good. So good, I'd say you spend more time chatting up folk for games than you do on serious matters. Nah, got lucky, that's all. Likely. But here, I dare say, a formidable card from an old friend. So you won't have to rely entirely on luck. Holger von Erich. Oh, eh? Gotta say, wedding was a great idea. Rarely have a chance to rest, get away from it all. Did me good to do just that. I'm a medic. I tend to know what I'm doing when I prescribe something. Hope Vladimir's antics weren't too annoying. Peculiar man. Ghost, true. But I found him likable. Wager he was a real hoot when he was alive. Said you needed to think things over. Have you? Yes. I decided you're incredibly sweet, but... But we're better off keeping things as they were. You're always going places, and they're likely to ship me off soon. Besides, we tried once, and you know how that worked out. You're right. But promise to share a bottle of wine with me from time to time? Of course. I tell you what, I'll keep one handy. Finally, some time to talk. Tell me where you've been, what you've done since you left Vizima. After our paths diverged? Well, the peace was brief, but I used it well. Went back to Oxenfurt, completed my doctorate, then I believe I did time in every field hospital and medic's tent north of the Yaruga. Never could stand to be idle. I'm not a witcher.
not likely to live 150 years. My time's much shorter, so I try to use every bit wisely. Always did know what you wanted. True. Nothing's changed in that sense. See you later. Bueno, no, realmente no fue como pasó. Yo quería conocer al tipo que hace los contratos, que era experto en el don de la palabra, pero pues obviamente por alguna razón del juego no te dan esa opción. Entonces nos tenemos que reunir con, pues bueno, para terminar de pactar, terminar el contrato, de lo cual no sé cuál es el verdadero secreto. A ver, viaje rápido. No sé cuál es la verdadera intención de este amigo. Mierda. Hijo. Vibró un chingo mi control, lo cual es bastante raro. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que es que ya llevamos 20 minutos, así que vamos a llevar la dinámica de los saludos. Este fue un video bastante corto, entonces en el siguiente yo creo que ya inicia la parte más interesante del juego. Pero es que esta más que nada es para entender lo que realmente estaba pasando. ¿Qué pedo, vatos? ¿Tiene unos puchos chistosos? Uy. De hecho puedes hacer esto y se acerca. Y después puedes hacer eso. Yo me acuerdo de este lugar, está abandonado. Uy. Ya no me bajan tanto como antes. Fíjate, antes sí me mataban esos cabrones. Uy. Y... ahí está, eso fue todo. Creo que esta fue toda la pelea que hubo en este video. Este fue un poco más de historia, pero realmente fue una historia interesante, porque ahora sabemos que estamos tratando con el mismísimo mal encarnado. Esto fue con una misión de encontrar unos pinches mercenarios que mataron a todos, hijos de su santa madre. Pero ya sabemos lo que nos prepara en el siguiente gameplay. Nos prepara el final de este, o bueno, ya estamos a punto del final. Yo voy a guardar, así que vamos rápido con la dinámica, los saludos. No olviden darle like, comentar y compartir para el canal creesca, suscribirse para los que son nuevos, y los que están suscritos, compartir videos con sus amigos o redes sociales. Y mientras esto se abre, literal, ábrete. Vamos, pues les deseo. Y bueno, que más quería comentarles de rápido que bueno, este gameplay estuvo bastante de puro bla 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 en lugar de pura acción. Ya la siguiente se viene lo interesante. Uno que está peleando con un mosquito. En fin, recuerdo que ya vamos a iniciar otra vez con Fallout. Y Mighty básicamente ya se va a acabar. Entonces pues bueno, vamos a ver qué juego vamos a poner. Yo creo que vamos a sustituir Mighty por Fallout y continuar el juego, los gameplays. En fin, el DLC creo. En fin, un saludo especial para Francisco Vargas. Otro para Fabri Ispan Iswan. A Fabri Iswan, otro para Brandon Morales, otro para Hey Desaparicio, otro para Rafael Cortés Reducindo, otro para José Martínez de la Cruz, otro para mi amigazo Daniel Alexander AP, que luego sube buenos memes, en su, bueno, saca buenos memes, otro para Mario Montero Inquisidor, órale, otro para Abraham Junior Torres, otro para Hover Miranda, otro para Neymar Valtierra, tenía tiempo que no lo veía, otro para Irving Velázquez Montiel, y por último para Tromex Muñoz. Ahí están, son 13. Les deseo que tengan un excelente día, cuídense y pues bueno, gracias por todo. En la siguiente ya se vienen los últimos partes de The Witcher, el DLC, para ya meternos a sangre y vino y continuar donde nos quedamos, que era mantener un informe, si no mal recuerdo, y bla bla bla, el vampiro. En fin,